En este vídeo vais a ver imágenes tan impresionantes como esta. Mirad qué pasada de mero que se pasea por delante del pescador tranquilamente. Y es que se trata de un barco hundido a 60 metros de profundidad y están grabadas por un gran colaborador de nuestro canal, Enrique Saura Fernández. Acordaros bien de este nombre, ya que vamos a ver muy buenos vídeos de él. Pero ahora lo que estoy seguro es que este vídeo lo voy a recordar durante mucho tiempo, porque es que las imágenes de un barco, imágenes así, pocas veces se ven. Un barco que se trata del Stanfield. Este barco zarpó el 5 de junio de 1916 desde Estados Unidos con un cargamento de carbón para el ejército italiano. Y 20 días después, en la noche del 25 de junio, se hundió frente a las costas de Cabo de Palos. La causa del naufragio no se sabe muy bien por qué fue, ya que el capitán del navío dijo que fue por un torpedo de un submarino alemán. Pero posteriormente se han hecho muchos estudios y resulta que ese submarino no se encontraba en estas costas aquel día. Y además montones de estudios que se han hecho sobre ese pecio en muchas ocasiones han dado que muy probablemente fuera de un choque con unas escolleras de la isla Hormiga o de alguna isla que está bastante cerca. Bueno, pues ya estamos viendo como Enrique Saura está llegando al barco. Ya tenemos imágenes de este enorme pecio. Siempre que tengo un vídeo de barcos tan bonitos me cuesta incluso hablar, ya que recordar la historia, ver este pedazo de historia, me resulta difícil de narrarlo. Me quedo mirando cada viga, cada cuaderna, a ver qué es lo que hay. Por suerte, en este hundimiento no hubo ningún fallecimiento. Toda la tripulación se salvó. Y mirad que era grande el barco. Mirad qué de vida. ¿Habéis visto? Ahí a la izquierda parecía un gran dentón. Es impresionante estar en este fondo. Quiero recordaros que es muy peligroso bucear siempre en un barco. Siempre hay muchas redes, muchos cabos, muchas líneas. Y a esta profundidad quedarte unos segundos atado a una de esas líneas puede ser totalmente perjudicial. Espero que estéis disfrutando estas imágenes tanto como yo, que ya os digo que me encanta. Y ahora, ahí lo tenéis. Cómo venía el mero tan tranquilo, paseando por la cubierta del barco. Pero se paró, la curiosidad. Pocos pescadores han visto este mero aquí. ¿Algunos buzos? Sí, pero quiero recordar que se trata de buceo técnico. A estas profundidades solo pueden bajar buceadores técnicos. No está permitido bajar para buceo deportivo. Además, que tienen que bajar con mezcla de aires, ya que recordamos que es muchísima profundidad y hay muchísimo riesgo. En 2015, un buceador experimentado británico falleció y tuvo que ser rescatado por los GEAS, que es el grupo de especialidades subacuáticas de la Guardia Civil, que fueron los que rápidamente acudieron y bajaron a rescatar su cuerpo, ya sin vida. Pues ya estamos viendo a Enrique cómo va subiendo desde esas profundidades después de haber capturado ese mero. Y si alguno mira arriba a la derecha, estáis viendo ese reloj, ese cronómetro que os pongo, para que veáis la cantidad de tiempo que tarda este pescador en bajar y llegar a subir arriba. Pues sí, 2 minutos 46 segundos de apnea, lo que ha tardado en bajar al Stanfield. Hay que estar muy experimentado para poder bajar a un barco así. Hay que estar muy acostumbrado a la presión. Yo que soy pescador submarino, os aseguro que creo que no todo el mundo puede llegar a bajar a estas profundidades, por mucho que intentemos y practiquemos la pesca submarina. Y en este vídeo os voy a poner una serie de bajadas. No vamos a ver solo una, vamos a ver varias. Pero quiero que penséis que no se trata de una sola bajada. Son muchos días de diferencia. No se puede bajar a estas profundidades muchas veces en un mismo día. Os vais a dar cuenta, aunque son distintos barcos, distintos barqueros e incluso días diferentes de aguas y algunos incluso con bastante corriente. Que bajar a estas profundidades con esas corrientes os aseguro que es totalmente brutal. Pues ya tenemos el mero. Lo primero, a rematarlo, como siempre os digo. Y después ya se puede enseñar y poder dárselo al barquero. En este caso es otro gran colaborador del canal, Daniel Navarro Ferriz. Tener otro pedazo de campeón de barquero y muy experimentado también es un buen seguro de vida. También quiero que vayáis escuchando cuando vaya bajando los cambios de ruido que va haciendo la cámara. Con esas diferentes presiones, con los movimientos, salen unos ruidos muy extraños. ¿Habéis escuchado? Pues un poquito más para adelante los vais a flipar, ya que parece una persona chillando. Pues este barco es uno de los más importantes que tenemos, es uno de los pecios más importantes que hay en España, ya que tiene 120 metros
y se encuentra muy bien conservado, ya que cayó a 60 metros de profundidad sobre un fondo de arena y se quedó en postura de navegación. Digamos que se quedó de pie, recto para arriba, como si estuviera navegando, lo que facilita mucho a los buceadores para poder entrar y explorar por todo el barco por dentro. Que nuevamente estamos viendo cómo llega. Mirad qué pasada la cubierta de este pedazo de barco y mirad los dentones. No sabemos muy bien en qué parte del barco está, ya que incluso los buceadores tienen que revisar este barco por tramos, ya que es tan largo que no podrían en una sola inmersión ir de punta a punta, revisándolo todo. Pues mirad qué banco de dentones tiene delante. Le falta un poquito de curiosidad para que entren de cara. Qué imagen, ¿eh? Cómo se pasean los dentones por delante. Y ahora sí, esos ruidos guturales que no fallan y de cabeza que entra. Como ya dije antes, estos barcos tienen muchas líneas, tienen muchas redes y como el dentón se mueva por él, rápidamente queda enganchado. Esto resulta muy malo, muy fatídico, ya que tener que bajar a esta profundidad nuevamente simplemente para cortar una línea te estropea mucho el día de pesca. Recordamos que no se puede bajar muchas veces, es muy peligroso y tiene que dejar mucho tiempo entre bajada y bajada, descansando en superficie. Esto pues limita aún más las bajadas que uno puede hacer al día, y menos a estas profundidades. Y podéis ver nuevamente ese cronómetro que os pongo arriba. Ya ha vuelto a pasar los 2 minutos. Y es que la pesca profunda a estas cotas hay que estar muy experimentado. Por poco que es bajar y parar, y rápidamente se te van los 2 minutos largos. Y en esta ocasión, como vais a poder ver, tardó en hacer esta inmersión 2 minutos 21 segundos. Ahora, a pedir boya, a atar boya y aguantar mucho rato para poder volver a bajar al Stanfield, a ese barco hundido a 60 metros de profundidad, frente a las costas de Cabo de Palo. Os recuerdo que se trata del mar Mediterráneo, no están en el estrecho, pero mirad como le está indicando que la boya se la tire delante porque hay fuerte corriente. Abajo está el barco con fuerte corriente. El barquero la intenta tirar delante, pero le cae al lado, lo justo para poder cogerla, porque si le cae un poquito por detrás, con esta corriente no llegaría nunca. Siempre que hay corriente, la boya hay que tirarla por delante del pescador, para que la boya vaya justamente para la zona donde está el pescador. Aquí podéis ver lo que le está costando estar agarrado ahí a la boya, para intentar tensarla un poquito, para acercar la boya a donde está el barco y dejarla lo más tensa que pueda. De esta manera también hará presión en los cabos o las líneas en la que está atado ese dentón, y así nada más pasar el cuchillo, cortar con más facilidad. Ya no puede aguantar más y ahí tiene que hacer varios nudos y cerrar el carrete, por si se escapa a todas esas vueltas, que el carrete no siga soltando, porque si no perdería totalmente la tensión. Pues nuevamente y con toda esta corriente vamos a tener que ver otra vez al pescador cómo baja. Esta vez bajará ya sin fusil, al cortar nada más unos cabos, pero no por ello menos peligroso, ya que se tiene que acercar a esos cabos que ya ahora estarán sueltos, que estarán más altos del barco y que con cualquiera se puede enganchar. Ya lo tenemos descendiendo. Y voy a aprovechar esta bajada para poneros esta imagen, que ya la puse al principio un poquito, pero la voy a poner un poquito más larga, para que podáis apreciar la majestuosidad de este barco. 120 metros por 15 de ancho y que se encuentra muy bien conservado. Simplemente en la parte de delante es donde a estribor tiene un boquete y la parte de proa también está dañada. Lo demás se conserva muy bien, por lo que podéis llegar a intuir dónde está el pescador en cada bajada, el cual ya lo estamos viendo cómo va a llegar otra vez al barco. Aquí tenéis una esquinita donde está ese dentón enganchado. Como veis, montones de nylon, montones de artes de pesca antiguos, los cuales se ha quedado con alguno enganchado. Y aquí pues nos vuelve a regalar otra imagen de ese barco antes de irse para arriba.
Qué pasada, ¿eh? Estar ahí observando ese trocito de historia de las aguas de España. Daros cuenta la corriente, como él está quieto y como el dentón sigue ahí aguantado a la boya y él se va desplazando. Esta bajada sí va a ser un poquito más rápida, ya que así simplemente ha sido bajar, cortar y subir. Pero aún así, muchos de nosotros, los pescadores, no llegamos ni a aguantar estas apnea, ya que son muchos metros de profundidad y hay que bajar muy preparado. Que a nadie se le ocurra que puede llegar a bajar a estas profundidades. Estos vídeos solo están para verlo y disfrutarlo, pero ni siquiera soñar con llegar a hacerlo, ya que es de locos. 1 minuto 58 segundos simplemente en bajar, cortar y subir. Aquí lo tenemos ya, cómo recupera su fusil y cómo vamos a ver llegar ese dentón arriba, que al subir, como le suele pasar, con tanta presión se le va a salir la vejiga natatoria, que muchos después preguntan qué es ese tubo que le sale por la boca, y es de la misma presión que tiene y de subir tan pronto, tan rápido desde esas profundidades para arriba. Y como siempre, terminar con él lo antes posible. Siempre os lo aconsejo y siempre lo digo. Mirad qué guapo el dentón. Como podéis ver, diferente barquero, diferente día. Que nadie piense que este pescador está realizando tantas bajadas a esta profundidad, todas el mismo día. Escucháis esos ruidos, ¿no? Que nadie piense que es alguien gritando, que si no, se va a asustar. Os voy a aprovechar esta bajada para poneros esta otra imagen. Se trata de la parte de popa. Ahí vemos una gran chimenea, que esa, todo lo que yo he visto en el vídeo, ya no existe. En el hundimiento se tuvo que romper con la misma presión, destrozar. Y justamente ahí también vemos como hay un porche, como se ven varios cuadrados. Eso sí que lo veo yo en una de las bajadas. Sí que me ha parecido ver justamente esa zona. Y aquí lo tenemos abajo. Y ya os he dicho que prestéis un poquito de atención a esos ruidos que hemos estado escuchando, porque ahora mismo, delante de estos dentones, vamos a volver a escuchar ese ruido, y la primera vez que lo escuché no sabía ni qué era. Parecía que alguien estaba gritando y todos los dentones huyendo. ¡Qué imagen! Pues nuevamente, ahí vemos como el pescador, en plena caída, ha bajado justamente encima del banco de dentones. Y esta vez sí, lo ha conseguido separar del barco e irse para arriba. No va a tener que realizar una segunda bajada a estas profundidades para conseguir sacar este dentón. Y además, algo muy positivo, estar lo mínimo tiempo posible en esas profundidades. Contra menos tiempo que estés a esas profundidades, mucho mejor para la salud. Que como ya os digo, es muy peligroso este tipo de pesca profunda. Y como veis, nuevamente bajar y subir, y rozamos los 2 minutos de apnea. Y os recuerdo el nombre del pescador: Enrique Saura Fernández. Él es el pescador y no los hermanos Ruiz González. Nosotros también hacemos pesca submarina, pero llevamos tantos años con esto de las redes sociales editando, poco a poco muchos amigos nuestros han ido colaborando con nosotros y les editamos y subimos sus vídeos. Y en cada título siempre ponemos el nombre del colaborador que nos ha enviado esas imágenes. Muchos de España, pero también de todas partes del mundo. Como veis, un gran dentón, que lo primero que siempre hay que hacer, rematarlo y acabar con ese sufrimiento. Algunos pueden pensar que puede ser un poquito brutal, pero es lo mejor. Contraante al cerebro y así dejan de sufrir. Y que no piense ninguno que la pesca submarina
es una de las peores maneras que tienen los peces de morir, ya que mucho peor es morir ahogado en una red durante días de agonía. De esta manera es mucho más rápido y acabamos con su vida lo más dignamente posible. Pues sí, continuamos con otra imagen. Ahí escuchamos cómo realiza esas carpas para llenar bien los pulmones a presión y poder bajar a estas profundidades. Y ya que este vídeo es un poquito más largo, pues también voy a aprovechar un poquito para meter una cuña de publicidad. Y por favor, suscribiros a este canal. Suscribiros a Hermano Ruiz González, que tenemos millones y millones de visualizaciones. Y sin embargo, poquito más de 100.000 seguidores. No cuadra una cosa con la otra. Así que por favor, comentar, compartir y seguirnos. ¿Veis estos cuadritos? Me parece que puede ser esa parte de atrás, donde delante justamente estaba aquella chimenea. Ese techito que os avisé en la foto. Y delante, un mero. Que con suerte le da un disparo muy bueno y consigue sacar a la primera bajada. Ya que si ese mero se le mete por ese otro boquete para abajo, ¡buah! Sería prácticamente brutal tener que bajar y meterse por esas cavidades a rebuscar dónde se ha metido el mero. Pero si os habéis fijado bien, el mero, por su propio peso y por la inercia de la cuerda, ha ido a ponerse justamente debajo, sin atarse con nada. Por lo tanto, ha podido sacarlo un poquito de unos metros y ya lo ha soltado para subir para arriba, asegurándose de que el mero estaba fuera del hueco, que es súper importante, no tener que bajar otra vez de nuevo. Como veis, una subida constante, sin perder los nervios, porque son muchos segundos de subida. 1 minuto 42 segundos. La apnea más corta de este vídeo. ¡Carga! ¡Gerardo! ¡Carga! Y ya vemos cómo de arriba empieza a recobrar para subir el mero para arriba. Como podéis ver, utiliza carrete de brazo y suelta directamente el fusil entero en la subida. Ese fusil de doble goma, que él también pesca mucho con ese otro tipo de fusil neumático. Pues otra gran captura que consigue realizar Enrique Saura en el Stanfield, en este barco hundido que nos está enseñando hoy en este vídeo. Aunque os recuerdo que está grabado en muchas inmersiones diferentes y diferentes días. Pues una vez ya rematado, para arriba, para el barco. Y ahora sí, vamos a ir acabando este vídeo. Un vídeo bastante más largo de lo normal, pero queríamos hacer un vídeo especial del Stanfield. Un vídeo en el que pudierais ver varias inmersiones en este pecio, en este gran pecio de 120 metros de largo que tenemos aquí en las costas de España, y que los buzadores muy experimentados sobre ese buceo técnico que puede llegar a bajar pueden disfrutar de él. Y por suerte, algunos pescadores submarinos, que no hace muchos años solo algunos conseguían bajar a estas cotas: Pedro Garonel, Alberto March y muy pocos más. Y hoy en día ya son muchos los que van bajando. Con la suerte para nosotros de poder ver estas imágenes. Qué grande es el barco, ¿eh? Qué de metros entre una punta y otra. Y lo profundo que tiene, la altura que tiene estas paredes. Hay que tener mucho cuidado, porque puede haber redes, puede haber cuerdas, y hay que estar muy bien pendiente a todo, ya que en apnea no puedes permitirte ningún error, ya que todo error es totalmente perjudicial. Pues ya lo tenemos nuevamente apuntando. Ya tenemos otra vez dentones delante,
Ya tenía uno que le puede haber disparado. Pero ahí lo tenemos, realizando sus ruidos guturales para que el dentón le entre de cara y dejarlo muerto. Que es como... es mejor y más en este tipo de pecios. Un buen disparo siempre es más fácil conseguir separarlo y que no se quede enganchado en ningún sitio. Y así, sin poder, de una sola bajada, llevarse su pieza para arriba. Y no tener que volver a bajar, como hemos visto antes, para simplemente cortar un cabo. Pues ya voy a ir despidiendo este vídeo, que, como recuerdo de Enrique Saura, hay que darle las gracias por compartir estas imágenes con nosotros y otras cuantas que ya tengo guardadas de otros barcos hundidos de la zona, que espero poquito a poco ir enseñándolas y ir disfrutando de los vídeos con él. Dos minutos 35 segundos. Y con esto ya despido el vídeo, que espero que os haya gustado. Y por favor, dejadme vuestros comentarios, compartir esta publicación y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Enrique.